Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Cuando se realizan trabajos donde las muy altas temperaturas son el factor común, es obligatorio hacer uso de ropa especialmente diseñada. ¿Pero qué características debe cumplir esta ropa para lograr evitar quemaduras en nuestro cuerpo? Veamos. Cuando se realizan trabajos en hornos de alta temperatura en la industria metalúrgica, industria del vidrio o entre otras áreas de calor radiante, si el trabajador no está completamente protegido, corre el riesgo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Una vez que el calor ambiental llega a un cierto nivel, se vuelve difícil o imposible de proteger a una persona si no se utilizan trajes especializados. Un termo para almacenar bebidas calientes tiene en medio de dos capas sólidas una capa de vacío que elimina la transferencia de calor. Sin embargo, en la ropa no es práctico incluir una capa de vacío, por lo que el objetivo es tratar de atrapar la mayor cantidad de aire posible. El aire es un aislante relativamente bueno, de hecho, uno de los mejores aislantes que tenemos. Esto significa que la ropa en capas o algo con una estructura esponjosa funciona bastante bien, pero para que esta ropa no comience a quemarse, derretirse o desmoronarse cuando se someta a la temperatura, se necesitan telas especializadas que sean estables a altas temperaturas. Normalmente serían fibras artificiales como Kevlar u otros materiales de alta tecnología. Y como la fuente de calor es externa, también deberá protegerse del calor radiante. Para eso se utiliza ropa aluminizada, que tiene una película laminada de aluminio reflectante en la capa exterior. La capa de aluminio no será tan efectiva como un espejo, pero es efectiva para reflejar normalmente más del 90% de la energía radiante. Solo debes asegurarte de mantener el traje limpio y brillante para mantener sus propiedades de protección contra el calor radiante. Aún cuando los trajes brinden una buena protección, se debe limitar lo más posible el tiempo de contacto y exposición. Lo segundo es tratar de usar cosas que puedan quitarse rápidamente. El calor viaja a través de cualquier ropa o guante y hay que asegurarse de poder quitarse fácilmente una prenda si se percibe que al interior de la misma comienzan a calentarse peligrosamente. También se debe probar si se puede quitar la prenda sin tocar las partes exteriores extremadamente calientes con las manos desnudas. Por esto son utilizados los guantes holgados. Como se corre el riesgo de que un metal fundido pueda salpicar a la persona, entonces se debe buscar ropa que sea eficaz para desprender este metal de su superficie y no se atasque o atrape en ningún lado, probablemente ocasionando quemaduras. Hay materiales que se prueban y clasifican específicamente por su capacidad para arrojar aluminio, hierro y otros materiales fundidos. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.